a su presentación. Bueno, es que su pantalla ya la vemos. Ujú. A ver, entonces déjame. Aquí está. Ustedes ven mi pantalla. Sí, ya sé. Ya está la pantalla. Bueno, pues el asunto y con el que les doy la bienvenida, no sé por qué está pasando esto, es toda esta serie de imágenes, muchachos, donde hay una gran infiltrado de todos tipos en esta paciente. Es un lactante menor. Solamente quiero que vean ustedes las imágenes, vean que hay de todo, sobre distensión, ¿verdad? Todos los datos que hemos estado platicando en la oportunidad cuando rotan. Hay un infiltrado bilateral diseminado, hay una cardiomegalia global, cavidades derechas. Acuérdense que el corazón cuando se va hacia, está así y se va hacia el lado izquierdo, es porque hay cavidades derechas que están grandes. Ahora quiero cambiar y no me deja. No, te digo que hay complot. Son varias imágenes donde, fíjense que en esta también hay un cierto grado de infiltrado, muy leve, intersticial, finito, pero aquí hay una gran sobredistensión. Estos niños han tenido pues infiltrados por diferentes causas etiopatogénicas, ¿verdad? Este niño está con un tubo endotraqueal que ya mero se extuba porque está muy arriba, no sé si lo lleguen a ver, está aquí, está multi invadido, ¿verdad? Todos los cables que tiene ahí. Entonces, lo que quiero llegar con esto es que es cierto, la imagen nos da una pauta muy importante de todo esto, inclusive aquí, este niño no está intubado, tiene sobredistensión, pero vean aquí que está borrado por completo el seno costo diafragmático y aquí hay un infiltradito todavía residual. Este niño ya era una de las imágenes posteriores a su ingreso. Vean, este es el mismo niño, Cecilia. Esa también es Cecilia, donde empezó bilateral, no sé si lo alcancen a ver, bilateral. Aparte del infiltrado, aquí hay, está opacificado, está borrado los senos costo diafragmáticos y eso es igual a un derrame. Esta otra niña, pues es la misma. Esta niña es la con la que llegó completamente opacificado casi todo el hemitórax del lado derecho y ahí tengo todas las imágenes que fue teniendo esta criatura. Ya cambiamos aquí de paciente. Vean el infiltrado que es macronodular bilateral, eh, alveolo intersticial. Vean que el intersticio es una imagen como si fuera una red, retículo lineal se llama, todas estas líneas que parece que son como una red de pescador, ¿sí? Entonces, con esto quiero darles la entrada a lo que es la neumonía, que es una de las principales tres causas de muerte en nuestra población infantil. Y hay muchos factores, todas ellas se van a combinar para que haya una enfermedad infecto contagiosa. Primero, pues el centro está la pobreza y una carencia alimentaria, promiscuidad, hacinamiento, mala alimentación, poca oportunidad de llegar a tener una valoración adecuada en tiempo adecuado, ¿verdad? Porque o están muy lejos o no tienen manera de trasladarse o la persona que está ahí no está, ¿verdad? Ahí en los lugares más recónditos de nuestro país. Y el punto acá es que generalmente un niño que tiene una infección respiratoria aguda de los que nos hablaron sus compañeros, ¿verdad? Que hablaban de rinofaringitis, faringitis y otitis y todo lo demás, esa es la primera causa de consulta, una infección respiratoria aguda que generalmente se debe de autolimitar. Si no se autolimita en un tiempo menor de 7 o 14 días, debe de resolverse. Esto significa que ya hay una complicación. Esa complicación puede ser de todo lo que nos hablaron sus compañeros, que fue el equipo, si no me equivoco, el uno o el 2 no me acuerdo, y fue el daño a nivel de senos paranasales, órganos vecinos de la nariz, el oído, a nivel broncopulmonar y procesos neumónicos. De las causas de defunción que son prevenibles y quiero que se les erice el vello, ¿verdad?
de las prevenibles, de las que nosotros como médicos o personal de salud tenemos que tener muy claro que somos nosotros los que vamos a detectar o vamos a sospechar y vamos a poder prevenir dando indicaciones medioambientales, nutricionales, inmunológicas, de una oportunidad de una valoración antes de las 24 horas si hubiera algún dato de alarma. Entonces, todas estas causas, muchachos, son prevenibles. Así que tenemos una gran responsabilidad siendo personal de la salud. Estos pueden ser 14 millones o 20 millones, etcétera. El detalle aquí es que hay muertes en niños que no deberían de morir por una causa que se puede prevenir. La mayor parte de ellos son en menores de 1 año y yo ya les había comentado que la mayor parte son ya valorados inicialmente, ya fueron valorados por las 3/4 de estos niños. Los que llegan a morir, ¿verdad? Son la mayor parte menores de 1 año y la muerte, una vez que supuestamente ya fueron valorados, ocurre en el hogar. Es para que todavía nos, se nos levanten los cabellos, ¿verdad? De, de, de que esto no puede seguir pasando o no nos debe de pasar si tenemos ante nosotros un paciente y sobre todo pediátrico. Ustedes ya saben, la triada ecológica, cuando hay una desnivel va a haber enfermedad, hay muchas causas que lo pueden provocar, ya lo habíamos hablado, de alteraciones tanto humorales como celulares, como alteraciones estructurales que nos pueden favorecer a un proceso neumónico, pacientes con alguna comorbilidad ya previa a nivel cardíaco, a nivel bronquial, algunos factores que también acompañan al niño, como la aspiración de cuerpos extraños, alguna malformación o neoplasia. Y acuérdense que el principal mecanismo de patogenicidad para tener neumonía es inhalado, es un medio ambiente. Así que cada vez que ustedes entran a un hospital y que van a ver niños y que ese niño a lo mejor les va a toser, va a estornudar o los va a inocular, que les digo que ya todos estamos inoculados, ¿verdad? Y también podemos estar colonizados una vez que pasemos 12 horas estando en un hospital. Pero ese niño que ingresó por cualquier otra razón puede tener muchos factores de riesgo combinados y tener un proceso neumónico que si lo adquirió en la comunidad, pues así se llama, neumonía adquirida en la comunidad. Pero ese niño que por alguna razón llegó a un hospital a quitarse unas amígdalas o que le quitaran un catéter o que le quitaran cualquier otra cosa, puede tener alguna inoculación si el medio, los materiales que está utilizando están contaminados y ya no se diga si es un catéter central, ¿verdad? Entonces, o bien el niño sale de una anestesia y puede broncoaspirar. Los gérmenes más frecuentes son estos, los 3 primeros, Streptococcus pneumoniae en todos los grupos etarios, en los lactantes hemófilos influenza, Klebsiella, en menor proporción Streptococcus pyogenes y el estafilococo, y en un menor proporción, y esto más que nada en pacientes adolescentes, es el Mycoplasma pneumoniae y estos otros como el Pneumocystis carinii. Ya el ureaplasma y la clamidia ya son pacientes que reúnen otras características. Pero el recién nacido, generalmente ya lo habíamos comentado, no me acuerdo si, no, ¿verdad? No habíamos hablado de neumonía. Es número 1, gram negativos. Estos primeramente y sobre todo si el niño se adquiere por parto, todos son gram negativos. El complejo TORCH, acuérdense que la T es nada más toxoplasma o es otros como la tuberculosis, la sífilis, R es de rubiola, clamidia y herpes. Todos estos y son los más frecuentes, son gram positivos, y el estreptococo beta hemolítico que hace 30 años o más se creía que solamente lo tenían los anglosajones. No, también nosotros quisimos tener estreptococo como otro de los patógenos y sobre todo en el recién nacido. Y una característica de esta imagen radiológica del estreptococo se parece mucho a una membrana hialina. Es una imagen en vidrio despulido que a veces confunde al médico y creen que es una membrana hialina. Ya le pusieron exosurf, surfactante endotraqueal, y el niño no mejora si no piensa en un estreptococo
no van a resolver el problema y el niño se puede complicar. Ya dejamos atrás al recién nacido, ahora vean, el número de frecuencia van siempre por delante los virus, enseguida que siempre está presente, el estreptococo pneumoniae o neumococo, antes de tener la vacuna de hemófilos influenza que está comprendida en la hexavalente, teníamos hemófilos influenza, y en cuarto y quinto lugar estafilococo tanto aureus como piógenes. El escolar y el adolescente, nuevamente vean, número 1, así que si les pregunta a alguien en un examen cuál es el agente etiológico que está en todos los grupos etarios, ¿cuál van a decir? Bacteriano, Streptococcus pneumoniae, el adolescente y el escolar, el micoplasma, la legionela y la clamidia, y sobre todo en pacientes, en niños que están en cuarteles o que están en orfanatos. Esto es algo muy importante. ¿Cuáles son los datos clínicos con los que tenemos que tener así? Número 1, que saber cuál es la frecuencia respiratoria normal de un recién nacido, de un niño lactante menor, ¿verdad? O de un lactante hasta un preescolar. Recuerden muy bien, ¿verdad? Un niño recién nacido puede tener su frecuencia respiratoria menor de 60 o de 60 y menos, y es normal, pero si tiene más de 60 eso ya no es normal, y simplemente por ser recién nacido es una de las principales indicaciones de hospitalización. El lactante menor, ¿verdad? Su frecuencia respiratoria es de 50 por minuto, eso también puede ser una pregunta de examen, ¿verdad? Y cuando tiene más de 50, un niño de esta edad puede ser que requiera y que tenga datos para pensar y sospechar, tanto clínicamente por signos vitales y por toda la exploración a nivel cardiopulmonar, que tiene una neumonía. En niños lactantes mayores hasta el preescolar, 40 todavía puede ser normal, arriba de 40 ya está anormal. ¿Cuáles son los signos de alarma que todos ustedes ya conocen, verdad? Si el niño, independientemente de la edad, tiene fiebre o se va al extremo y está hipotérmico, eso es signo de gravedad. Y sobre todo en el recién nacido y en el lactante menor. Si el niño no quiere comer, segundo dato de alarma. Si el niño en lugar de estar inquieto, está somnoliento o no puede dormir, aquí podríamos inclusive hasta pensar que está hipoxémico. Si tiene datos de obstrucción de la vía aérea como estridor, que es obstrucción en la vía aérea superior, ¿verdad? Y o sibilancias, que es obstrucción a nivel de vía aérea inferior, tenemos que tener más cuidado todavía. Datos de dificultad respiratoria que ustedes saben que es cuáles son: tiraje intercostal, supraesternal, disociación tóraco-abdominal, aleteo y quejido son los datos más importantes. El quejido es todavía un dato más importante que el mismo tiraje, ¿no? Y más si se combinan con los que acabamos de mencionar. El niño con una cianosis distal, acuérdense que el niño, si está hipotérmico, puede tener cianosis. Tienen que checar muy bien si tuviera el resto de los datos para darle certeza a este dato. O inclusive el otro día que me llegó un paciente que lo habían mandado, un niño, un puberto, ¿verdad? Que lo mandaron por cianosis distal y lo que tenía era, pues no tengo idea si realmente era un problema de intoxicación por metales, pero le mandamos niveles por lo pronto de plomo, ¿verdad? Que no era lo frecuente, pero lo frecuente es que esté a niveles de mucosas, pero no tenía ningún otro dato respiratorio. Lo mandaron por esa coloración azulosa y no en todos los dedos de esa coloración a nivel de las manos. Otro dato de alarma que nos debe de hacer flash, ¿verdad? Es el niño que está desnutrido, que tiene menos reserva para tolerar datos de dificultad respiratoria, el no comer o el tener fiebre, y inclusive, por supuesto, las convulsiones. La OMS hace muchos años estableció esta flujigrama donde decía que si este paciente tenía infección respiratoria aguda, teníamos que sospechar neumonía en todos los casos, pero si no tenía datos de los que acabamos de mencionar, ¿vamos a sospechar neumonía? Pues no. Entonces vamos a dar medidas generales porque ya vimos que la mayor parte de los agentes etiológicos pueden ser virus, sobre todo en los primeros 5 años de vida, aunque también puede haber bacterias y o complicaciones en órganos vecinos, ¿sí? Este sería el plan A, ¿verdad?
primero valorar, saber si tiene alguna complicación o solamente es vía aérea superior o inclusive ya afectando laringe o bronquios, pero que no tenga ningún dato de alarma. Podemos dar manejo ambulatorio siempre y cuando sea mayor de 2 meses. En un niño donde sí tenemos datos o sospecha de neumonía, porque a lo mejor tiene varios días de manejo, ya le dieron 1 o 2 medicamentos, sobre todo antibióticos, está polimneico, tiene fiebre, está decaído, no ha comido, tendríamos que irnos a un plan B o un plan C, que les enseño cuál sería esto. Primero, tener muy presente la edad, los signos de alarma y el dato que les acabo de señalar, que es la taquipnea, ¿verdad? O polimnea, que para fines prácticos es lo mismo, nos debe de hacer pensar en una neumonía y tenemos que ver si este niño está grave o no está grave, ¿verdad? Y si no está grave, se puede dar manejo ambulatorio. Si el paciente no tiene una edad de riesgo, se puede dar manejo ambulatorio en casa, pidiéndole al paciente que si antes de 24 horas el niño tuviera algún dato de alarma, tiene que acudir a valoración. Y sobre todo si es un lactante, ¿sí? El niño con datos muy serios de dificultad respiratoria, por supuesto que está con la polimnea, con fiebre y con alguno de los, por lo menos 2 datos de alarma, debe de hospitalizarse, por supuesto que sí. Este es el plan B, ¿verdad? Donde estamos ya teniendo datos para considerar que esto es una neumonía, si se va a dar o no manejo en casa, o bien el niño debe de regresar si hay algún dato de empeoramiento. Pero si ninguno de estos datos está, bueno, pues damos el manejo ambulatorio, que puede ser desde medidas generales hasta controlar la temperatura, valorar si realmente el niño requiere un antibiótico y valorar si necesita un broncodilatador. Esto generalmente es en niños menores de 5 años. El plan C es cuando ya las cosas se ponen color de hormiga. Tenemos más de uno o más signos de alarma. Es un menor de 5 años, tiene datos de un proceso de neumonía grave, puede tener inclusive datos de sepsis. Por supuesto que ese niño se hospitaliza, tenga la edad que tenga, va a requerir oxígeno, va a requerir medicamento por nebulizaciones o inhaloterapia, si lo decimos en forma integral, porque aquí son palmopercusión, drenaje postural, etcétera, y valorar si realmente vamos a utilizar un antibiótico o no. ¿Cuáles son los datos que tenemos que tener presente en nuestro paciente, aparte de los datos de un proceso infeccioso, todos los que acabamos de mencionar, datos respiratorios, todos los que hemos mencionado hasta el momento? Ustedes saben que una neumonía puede tener cualquiera de estos síndromes, ¿verdad? Que es el de condensación, de rarefacción, que es sobre todo, este es el de la neumonía clásica, este de rarefacción es cuando está sobredistendido, el de la telectasia, que puede haber una neumotelectasia, ¿verdad? O bien una telectasia sola, o bien un derrame como la placa que les acabo de enseñar. Otros, puede haber afección a órganos vecinos, puede haber, pues por supuesto, corazón, pulmón, trabaja de la mano, puede llegar a haber insuficiencia cardíaca, hílio paralítico. A veces creemos que es una neumonía y resulta que es un órgano, una apéndice perforada, porque ya esto manejó y está el niño distendido con dolor abdominal, que hace pensar que sea una neumonía o un derrame, o tiene datos clínicos de sepsis o alteraciones metabólicas o desequilibrio hidroelectrolítico, alteración, ventilación, perfusión. Entonces, todos estos datos tenemos que tenerlos presentes. Pero ahora voy al paciente que tiene 0 días de nacido o bien que llega hasta los 2 meses. Ese es el grupo de riesgo que todos los niños que tengan esta edad estén en una fase temprana, aguda o avanzada, apenas polimneico, apenas con datos de dificultad y obstrucción de la vía aérea, con datos de ataque al estado general, somnoliento, no quiere comer, está con extremos, fiebre o hipotermia, todos ellos se deben de hospitalizar por el alto grado de riesgo de muerte. Los niños que tienen de 2 meses a 5 años, pero que solamente pueden tener, a lo mejor sapolimreicos, tenemos que vigilar su temperatura, arriba de 50 por minuto, antes de los 11 meses, o bien del año a los 4, arriba de 40 por minuto, se puede manejar en casa estableciendo los signos de alerta. Pero en fase aguda y avanzada, cuando el niño ya tiene datos de
mayor dificultad respiratoria y obstrucción al paso del aire, o bien que haya datos de afección generalizada, como las que acabamos de mencionar. Estos niños se tienen que hospitalizar sí o sí. Ahora, los niños, y aquí se los resumo, todos los niños recién nacidos a 2 meses se van al hospital, de los 2 meses a los 5 solamente en fase aguda o avanzada. El tratamiento de los 2 meses a 5 años ambulatorio, ustedes van a decir, a ver, antibiótico, ¿cuál? Estos son, estos ya no se usan, estos ya están, ya tienen resistencia, ¿no? Pero lo más importante son las medidas generales, ¿verdad? Hidratación, tratar de incorporarlos a la vía oral si es posible, dar medidas generales como intentar alimentación fraccionada, controlar la temperatura, el acetaminofén es lo mismo que el paracetamol, y solamente entonces si realmente estemos conscientes de que hubiera un agregado bacteriano, se da un antibiótico. En un niño que estamos teniendo clara la sospecha de una neumonía y que decidimos tomarle una radiografía de tórax, porque no a todos les vamos a tomar radiografía, entonces podemos ya evaluar la imagen, y si ese niño se va a hospitalizar es cuando ya pedimos pues una biometría hemática, ¿verdad? Niveles o con el mismo oxímetro vamos, y si tenemos capnógrafo medimos CO2, la saturación de oxígeno, electrolitos séricos. Si el niño solamente, si tuviéramos antecedentes de un paciente inmunodeficiente, un proceso de neumonía complicada, es cuando nos vamos a ir a cultivos. Si solamente es una neumonía que hay en la comunidad, no es necesario tomar cultivos. Y bueno, también otros estudios como la coaglutinación o aglutinación o estudios más especiales. Pero a lo que yo me refería de medidas generales en todo niño que tenga un padecimiento respiratorio es tener libre la fosa nasal de cualquier obstrucción que tenga y sobre todo de mucosidad, tratar de alimentarlo, darle líquidos, ¿verdad? Y tener cuidados ambientales. Medidas generales, ¿verdad? Medidas preventivas, por supuesto debemos de tener a un niño que empieza con un cuadro respiratorio agudo, sin mayor complicación. Tendríamos que tenerlo en un lugar saneado, evitar humos, polvos, olores fuertes, no tener contacto de entrada con personas con infección respiratoria aguda, tratar de que el niño mantenga su alimentación si está con seno materno y, por supuesto, realmente una medida preventiva con un grupo de padecimientos que han sido los más frecuentes en la edad pediátrica, están todas las inmunizaciones. Todas las dosis de antibióticos que ustedes pueden tener aquí no es lo relevante, no es lo que yo quiero en estos pequeños minutos que hablamos de un tema tan importante, sino que ustedes tengan mucha acuciosidad clínica. Les digo yo que medir la frecuencia respiratoria, regalarles a sus niños un minuto de su tiempo para medir en 60 segundos cuál es su frecuencia respiratoria, ¿verdad? Acuérdense que o miden la inhalación o miden la exhalación, porque si no de repente estamos midiendo inadecuadamente la frecuencia respiratoria. El niño puede estar inquieto, prefiero a los inquietos que a los somnolientos y a los que están todos decaídos. Y tenemos que ver su repercusión a nivel cardíaco, la saturación, si estamos en un hospital, si estamos en un consultorio mínimo, un estetoscopio, un oxímetro, y tiempo, aunque tengamos muchos pacientes, porque si nosotros valoramos un paciente con una neumonía en un niño de alto riesgo menor de 2 meses, podemos evitar muchas complicaciones, dar un manejo oportuno, un tratamiento adecuado y evitar la muerte, muchachos, ¿sí? Jóvenes, médicos, no sé por qué les estoy diciendo muchachos, hace mucho que no decía muchachos, chicos, parientes. El punto aquí es que tienen que tener mucho cuidado. Signos vitales es trascendental tomarlos. Controlar temperatura. Si estamos viendo que está desaturado, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Ponemos oxígeno si estamos en un lugar donde contemos con los medios. Hacer una valoración con una historia clínica, con los datos más importantes, valorar si el niño responde al manejo inicial, si se va a hospitalización, se va directamente a una terapia intensiva. Yo aquí me quedo, son 7:32, gracias por su atención.
atención, jóvenes, va a haber alguna preguntilla de neumonía, por eso era tan importante. No a todos los pacientes con sospecha de neumonía les van a tomar una radiografía, solamente a los niños de alto riesgo y vean si este niño no tenía alto riesgo. Un problema cardiopulmonar muy serio y mucho mejor que ya uno de ustedes que ya ha sido ha tenido el tiempo, la oportunidad, darse la oportunidad nosotros mismos de atender adecuadamente al paciente. Nos vemos mañana. Háblale por favor o mándale mensajito al doctor Omar Vianey. ¿De Sí, acuerdo? doctora. Bueno, que tengan buena noche. Por favor, estudien. Yo creo que es un grupo de jóvenes inteligentes, pero también con muchas inquietudes porque es parte de su edad, pero escogieron una carrera no sencilla, pero maravillosa. Maravillosa porque ustedes pueden irse llenos de satisfacción cuando hicieron un diagnóstico, dieron un tratamiento, cuando vieron a su paciente con mejoría, evitaron un riesgo mayor. Y se los digo porque de eso vive el médico. Nosotros los médicos, si no somos ricos de cuna, ya nos amolamos. Somos ricos nada más en satisfacciones, o a menos que hagamos un gran un gran cochinito y pongamos otro negocio. Bueno, ya se acabó esto. Muchas gracias. Hasta mañana. Mañana yo creo que no voy a hacer el examen. Va a ser hasta el miércoles porque ahorita ya es tarde como para ponerme a hacerlo. ¿Sí? Nos vemos, chicos. Buenas tardes. Gracias, Gracias, doctora. Buenas doctora. noches. Buenas Buenas tardes. noches, doctor. Gracias. Gracias.